la replica. Luego, lo que va a pasar es que va a venir una enzima que se llama primasa, ¿no? La primasa es como yo le digo, es como un banderín, ¿no? Es como la marca en donde yo voy a trabajar la replicación. Yo quiero, es como estás estudiando y de pronto haces, yo siempre hago una rayita al inicio, una rayita al final de todo el párrafo que es interesante, cuando está estudiando, ¿no? Eso es lo que hace la primasa, ¿no? Ella prepara, ceba, algunos lo conocen como el cebador, ¿no? Ella ceba, prepara este fragmento en donde se va a crear un ARN complementario, ¿no? Que sería ya la transcripción. ¿Okay? Entonces dice aquí, este fragmento de DNA ha cambiado. Lo que va a hacer es generar, o sea, bueno, la marca del fragmento que se quiere replicar y este fragmento va a ser imprescindible para la replicación. Ahora, claro que hay algunas cositas, no sé si se entiende esto, ¿no? Del extremo 3, extremo 5, eso también es importante, ¿no? El ADN tiene cierta polaridad. Se supone que el ADN es como un polímero de nucleótidos, ¿no? Entonces está formado por tres segmentos, una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo de fosfato, ¿no? Siempre así, base nitrogenada, azúcar, grupo de fosfato. Entonces, después de toda la unión de todos los nucleótidos, en la cabeza generalmente queda un grupo fosfato libre, ¿no? Y ese grupo de fosfato libre se lo conoce como el extremo 5, 5', ¿no? A veces le ponen este palito y uno le termina diciendo primo. 5' es el segmento fosfato y indica la cabeza del ADN, ¿no? La polaridad, digamos, de la cabeza. Y abajo yo dejo libre un hidroxilo perteneciente al grupo del azúcar pentosa, ¿no? O sea, yo tengo estos azúcar ribosas y desoxirribosas que dejan un hidroxilo libre en el carbono 3. Entonces, por eso es que se conoce como extremo 3. Y aquí está el hidroxilo. Y estos segmentos, aparte de señalar la cabeza y el pie del ADN, van a ser importantes porque ahí yo le tengo que colocar ciertas secuencias que van a ser literal la caperuza y la cola, poliadenilato, que le van a permitir al transcrito pasar al citoplasma. Por eso es que tiene que haber esta polaridad. Y se supone también que la replicación, la transcripción y la traducción tienen ciertas orientaciones, tienen ciertos sentidos que tienen que respetarse. Entonces, en ese sentido, pues dice esta primasa y se genera un extremo 3 libre, encargada de copiar información y donde va a venir la polimerasa y se va a unir. Ahora, esta es la protagonista, ¿no? De la replicación. ¿Qué es lo que va a hacer la polimerasa? Va a ser una copia complementaria. Entonces, para cada base nitrógena, adenina, timina, guanina, citosina, le va a añadir una base complementaria que tiene que ser, digamos, si es una purina, pirimidina, si es pirimidina, purina, y así va la cosa, ¿no? Entonces, se supone que la adenina se casa con la timina, la citosina con la guanina y viceversa. Eso es lo que va a hacer la polimerasa. ¿Okay? Entonces, le va a añadir los nucleótidos y aquí la palabra clave es lo complementario, ¿sí? La cadena de ADN complementaria. ¿Okay? Vamos a ver ahora. Hay dos tipos de polimerasa. Hay una que trabaja rápido, es súper eficiente, y hay otra que es un poco más perezosa. La que es eficiente es la que trabaja arriba, que es esta de acá, que está mostrando, tiene un sentido, mira el sentido, de 5 a 3. Entonces, la replicación tiene este sentido. Comienza en la cabeza y va creando los nucleótidos, va añadiendo la base nitrogenada al sentido 5-3. Ahora, esa es la rápida, ¿no? La ADN polimerasa de arriba. Ahora, la de abajo se atrasa un poquito. Se atrasa un poquito y ella va en el otro sentido, de 3 a 5. Y como se va atrasando, va creando estos segmentos llamados fragmentos de Ozaki, que son como fragmentos casi incompletos, retrasados. Hay un término mejor, pero bueno, por ahora vamos a colocar que existe un retraso. Aquí, vamos a ver. Dice, la ADN polimerasa solo trabaja en 153. En ese sentido hay una hebra líder, que sería esta de acá, ¿no? Digamos la que está en rojo, que sería la hebra original. En donde el prime es lo suficiente para que
replicaciones sirven como para decirte, aquí tienes que replicar. Entonces la otra enzima es un poco así media más lenta y no entiende que este es el final y tengo que hacer todo eso. Entonces ella solamente va haciendo en estos pedacitos. Entonces ella va creando como pequeños fragmentos de replicación llamados fragmentos, ¿okay? De la cadena retardada. Eso también es importante. Una vez que yo tengo las hebras replicadas, entonces aquí va a terminar de hacerse la copia, aquí también va a terminar de hacerse la copia, llega al final digamos, de la secuencia y yo necesito ahora unir los segmentos de la nueva digamos, hebra replicada y para eso necesito la ligasa. La ligasa es encargada de otra vez formar los enlaces de puentes de hidrógeno entre ambas. Va a comenzar a unir. ¿Okay? Aquí aparece una proteína, en realidad no es una enzima, ¿no? Porque aquí yo siempre hago énfasis en las enzimas que trabajan en la replicación. Aquí hay una proteína llamada SSB que se une al ADN para estabilizar y evitar de que se vuelva a unir a su hebra complementaria, ¿no? Y cosa que impediría la replicación. Entonces, a veces esto se retrasa tanto de que puede haber una unión tan fuerte, digamos, guanina, citosina, que esto se una de nuevo. Entonces, hay una especie de guardián ahí que se queda para impedir. Entonces, a ver, vamos a ver si hay una cosita de replicación. Básicamente, creo que lo más importante es el sentido. Las preguntas vienen siempre apuntando el sentido de la replicación. ¿Okay? Aquí hay la pequeña trampita de que la replicación de la ADN polimerasa, esto tiene números, aquí no estoy seguro de ADN polimerasa 1 o 2, pero si yo mal no recuerdo, es la 2 y es la 1. Aquí hay que revisar eso. De todas formas, la hebra, digamos, trabajadora, es la del 103. Esta hebra es 103. Y la trampita es esta, ¿no? Que la hebra retardada, la llamemos hebra líder, y la trampita es que la hebra retardada va en sentido 3, al revés, ¿okay? Para no cruzarse. Entonces, esa es la trampa. Pero si yo pregunto en el examen sobre la replicación, ¿en qué sentido va en forma general? Es igual. ¿Okay? Eso, esa es la replicación. Ahora, una vez que yo tengo ya el ADN, tomando en cuenta estas polaridades, ¿no? Sabemos qué significa 5, 3 y 5, viene ya el papel de la transcripción. ¿No? La transcripción no está mencionado. No está mencionado. Y lo teníamos aquí completo, pero mira lo que me está ocurriendo. Me sale que el enlace no cae. Probablemente es porque al principio del tiempo, cuando hicimos el importe, ¿no ves? Esta cosa del 100, se lo transportó a partir de Neo y de repente está todavía el fragmento de Neo y no lo está entendiendo. Pero lo voy a volver a bajar. Dentro de la transcripción, lo que yo necesito, aquí el protagonista es la ADN polimerasa, ¿no? La ADN polimerasa. En la transcripción es la ARN polimerasa. Es importante. Y en la transcripción yo necesito, una vez que yo tengo el ADN, digamos, ya copiado, necesito señalar dónde va a ser el inicio del gen, cuál es el gen a transcribirse y dónde es el final. ¿No? Entonces, en ese sentido, la traducción ADN polimerasa. No, que sería así, la replicación es ADN polimerasa, ¿no? ADN polimerasa y la transcripción ARN polimerasa. Eso a veces confunde un poco. ARN polimerasa sería la transcripción. Y la transcripción, a ver, si comparamos con una receta, hagamos la analogía con una receta. Si yo quiero cocinar algo rico, agarro el recetario ahí de la abuela, ¿no? Y ese sería el ADN. ¿No? Ahora, para cocinar, y capaz, no sé, pues, sacar una foto, alguna cosa así, sería la replicación, ¿no? Pero lo que estás haciendo es hacer una copia del original, ¿vale? Que contiene exactamente lo mismo. Pero ahora, la transcripción es hacer que tenga sentido. Es cuando vos dices, oye, no estoy entendiendo nada de esto, ¿no? Está en otro idioma, y lo voy a poner en mi idioma. Y lo comienzan a transcribir. Es como cuando alguien, un amigo, te presta la tarea y vos copias la tarea, pero en tus propias palabras y de repente usando tu letra, tu modismo.
Entonces, esa es la transcripción. Es lo que pasa que el núcleo habla ADN como si fuera un idioma y el citoplasma ARN. Si un ADN entra al citoplasma no se entiende, es como otro código, ¿no? Es otro código. Entonces lo que el núcleo tiene que hacer ahora es transcribir esa región, digamos, del gen, ¿no? Que se va a expresar. Y tengo que marcar dónde es la zona, digamos, esto parece un ADN, mira, cada una de estas mesitas es un gen. Entonces yo tengo que colocar el principio, tengo que marcar, oye, aquí vamos a traducir, a transcribir, tengo que marcar el inicio y tengo que marcar el final de toda la secuencia, ¿no? Digamos, si estoy hablando de una proteína, bueno, tiene mucho más sentido. Y todo lo que uno estudia en fisiología, digamos, en este tema, se basa en la traducción de una proteína, pero no siempre es una proteína, a veces es otra cosa, ¿no? Pero bueno, siguiendo esta línea, eh, generalmente la secuencia que traduciría una proteína, esa secuencia que tiene sentido se la conoce mejor como secuencia codificante, ¿no? La secuencia codificante es una secuencia que tiene un producto específico, ¿no? Que tiene un producto que significa algo. Es como escribir una palabra y poner un montón de letras y que vos digas esto, ¿no? Y colocar un montón de letras que sí tenga sentido. Entonces, la palabra que tiene sentido, esa termina siendo la secuencia codificante y que generalmente uno la entiende como si fuera una proteína, pero no siempre. No todo en la vida es proteína. Y el otro tipo de, digamos, de gen, de secuencia, sería las secuencias no codificantes, que de hecho son las que ocupan el mayor espacio de toda la ADN, ¿no? Que sería la secuencia intrónica, ¿no? Entonces, esto, así como casi repasar cositas que ya se vieron, esto se suele ver, bueno, aparte en histología, puede ser en embriología, o a veces uno lo salta, pero son cosas así más así, pero las partes intrónicas. Entonces, en el examen, por ejemplo, yo suelo jugar con esto, ¿no? Entonces, yo digo así, ¿cuál sería la diferencia entre un exón y un intrón? Pregunta seria, de verdad. ¿Cuál sería la diferencia de un exón y un intrón? ¿Ah? Parece, esa es intuitiva, ¿no? Pero no, Rafael. Sí, pasa así, como digo, pasa que uno está tan con esta cosa de ex, in, ¿no? Entonces uno a veces piensa que un G está dentro, el otro está afuera, no, pero no. El exón es justamente esta secuencia que tiene sentido, esta secuencia codificante, ¿ok? Entonces, cuando uno agarra la secuencia codificante que generalmente te traduce a un producto específico, ese es un exón. Ese es un exón. Y hay otra secuencia, que es la mayor parte de las secuencias que nosotros tenemos, que son intrones. Y los intrones son las secuencias no codificantes. Son simplemente secuencias, son letras, pero que no codifican un producto, no codifican proteínas. Pero son las más importantes, ¿vale? Se está todavía terminando de entender cuál es la función de estas regiones, digamos, intrónicas, pero se supone que ellas trabajan en la parte de la regulación génica. Ellas lo que hacen es estabilizar al gen, en fin, ¿no? dar todo este ambiente como para que la palabra tenga sentido. Y aquí está el truco, ¿no? Y acá está el truco. Cuando uno, por ejemplo, agarra un ADN, yo sé que ahorita el tema es transcripción, pero mira que es lo que pasa, ¿no? Cuando uno agarra el ADN y vos quieres decir así, oye, espera un rato, tengo una enfermedad. Estamos acostumbrados a pensar que la enfermedad es debida a un gen o a un grupo de genes que se expresan y dan enfermedad, ¿no? Entonces, generalmente lo que uno hace es agarrar el ADN y estudiar solamente las secuencias exónicas, o sea, las codificantes, ¿no? Para entender cuál es la proteína sin sentido, o proteína mutada, o proteína truncada, o así va la cosa. Eso es exónico. En la clínica a veces uno pide el exoma completo, ¿no? Van a escuchar mucho estas cosas. Entonces, esto va en terminología que ahorita estamos escuchando cada vez más la cosa, ¿no? Van a escuchar así, mira, secuenciación del genoma completo, que es secuenciar todo el ADN, secuenciación de exoma completo, que es secuenciar toda la parte codificante del ADN, y está lo que hoy en día está de moda, el exoma clínico, que el exoma clínico es solamente agarrar las secuencias codificantes conocidas en la base de datos y que sabe que alguna enfermedad te dará, o que está asociada a una enfermedad, ¿no?
Pero, ahí viene el pero. Hay algunas enfermedades, se está entendiendo cada vez más, que las enfermedades en realidad están ahí, que están en las regiones intrónicas, intergénicas, ¿no? Y son las que no consigo ver. ¿Ya? O sea, eso de lo extraño tiene que ver con lo del splicing. Exactamente. Voy a poner la pizarra, la luz un poquito solo para hacer un pequeño dibujo que no tiene nada de hermoso, pero que tiene mucho significado. Digamos, por decir, no sé, el 1, el 2, una cosa así. Vale. Es un dibujo que siempre tenemos. Ahora, estos cuadraditos representan el gen, ¿no? Que es la secuencia, los A, T, los G, C, todo. Pero esta es la región que estamos hablando. Entonces, esto, digamos, sería un exón y esto sería un intrón. Esto es un montón de letras. Es como que si te digo así, mira, vamos a poner un montón de macanas. No, pero letras de verdad, pues, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. Nada, whatever, no sé. Es que tanta letra, ¿no? Ya, bueno, ahí, ¿qué es eso? No tiene ningún sentido para nosotros, ¿no? Por lo menos. Pero, si yo coloco así, digamos, sí, sí. Bueno, ya comienza a tener un sentido, ¿no? Por lo menos ya sabemos que tenemos de casa, sabemos que está casando, ¿no? Entonces, eso es el tema. ¿Eh? Ahora, las enfermedades aparecen acá, donde no se puede ver. ¿Por qué? Porque son secuencias que no traducen a un ARN, no traducen al RNA mensajero. O sea, se quedan en el ADN y hay lo que decía Rafael, ¿no? Hay un proceso que se conoce proceso de maduración del ARN mensajero, ¿no? El proceso de maduración, que es justamente el splicing, ¿no? ¿Qué es lo que hago en el splicing? Puede caer también, ¿no? Porque es parte de toda esta cosa. Pero el splicing, ¿qué es? Yo agarro las secuencias no codificantes y las corto y las boto. Y dejo solamente las codificantes, con tal de que todo lo que yo genere sea una secuencia, digamos, casi lineal de aminoácidos que traduzca a una proteína. Pero la secuencia histórica yo la recorto. Entonces, esa es el proceso de recorte y empalme, más conocido como splicing, ¿no? Oye, a ver, explica de nuevo, no entiendo. Claro, o sea, digamos en el gen, esta es la secuencia entera, digamos, ¿no? Entonces yo estoy haciendo... Eso sí entendí. ver, Lo último ahora. ya la secuencia de... Yo que corta. Ya, recorte y empalme. Este es un proceso, digamos, de maduración del ARN mensajero, ¿ves? Para que él pueda convertirse en un transcrito maduro. ¿Okay? Y eso sería ya como el ARN mensajero maduro, ¿ves? Es el que tiene sentido. Y este tipo de proceso es conocido como el splicing. Y hay toda la maquinaria, ¿no? Una maquinaria que a veces se la resume como el spliceosoma, es una cosa así, un monstruo. Este spliceosoma básicamente tijera, papel, una regla, vamos a cortar eso. Y vamos a cortar las regiones intrónicas. Entonces, por eso yo digo, esta es la parte más emocionante hoy en día, porque es como que, oye, espera un rato, ¿cómo le hacemos para saber qué enfermedad o cuál es la causa de la enfermedad si está en una región no codificante? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tener que copiar todo el ADN, pero copiar todo el ADN significa ver 6.2 gigabytes de información, es mucho. O sea, yo siempre vengo con esto porque, no sé, a mí me impresiona, no sé si a usted le impresiona. Es como que, mira, imagínate que nosotros agarramos, ¿saben esta aplicación de Notebook, ¿no? O WordPad? Así, antiguo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre WordPad y Microsoft Word? Pregunta, no sé, una cosa así, ¿no? El Word, y yo hablando de estas macanas, esto no tiene nada que ver con medicina, pero a la vez sí. A ver, mira, el Microsoft Word es una aplicación de texto enriquecido. Te permite subrayar, hacer cursiva, vamos a poner una letra más grande, oye, quiero resaltar ese tipo de cosas, Word. Pero el WordPad no, es un texto plano. Texto plano es simplemente una letra. Y la computadora ella pone digamos, por decir algo, un 1 para una letra, 1, 0, 1 para otra letra y tal, ¿no? Entonces, la información se guarda mucho más, es más cortita, más pequeñita. Entonces, yo agarro en la aplicación como una letra y eso se guarda como una letra y acá. Entonces, básicamente, una letra significa un kilobyte, ¿no? O un byte, ya.
Ahora imagínate, me voy a morir todo el día, pero a ver, imagínate cuántas letras le vamos a colocar en esta aplicación para que yo tenga 6 gigas en la aplicación. Mira, mira lo que va a pasar. Esto lo vamos a ilustrar así para que Dios mío, una cosa así va. Voy a colocar notebook, mira, blog de notas. Bueno, blog de notas, este es un texto plano. Y ahora le vamos a meter letras. A, B, C, G. Ahora imagínate cuánto tengo que hacer de así para que esto se guarde con 6 GB. Me voy a quedar todo el día. ¿Cuánto de letras tengo que hacer? No voy a conseguir ni en una clase ni en todo el día. Y capaz una semana. Me voy a quedar. Me voy a hacer otra haciendo esto. Porque si yo guardo esto, no sé, ¿cómo voy a guardar esto? Voy a ponerle ahí. ¿Cuánto tiene? Ahí, arriba. ¿Cuánto tiene? Mira, no llega ni el mega, 460 bytes. Le puse 460 letras. Pero imagínate tener 6.2 gigas de información. Entonces, y tenemos que encontrar la enfermedad en donde generalmente hay la mutación de una o dos o no sé cuántas letras, pero tenemos que buscarla en una receta magistral gigante. Es difícil. ¿Sí? Por eso es que eso es lo emocionante de que la mayoría de las enfermedades raras, enfermedades que a veces no tienen explicación y uno dice, pero no, a veces la ciencia no consigue explicar y cosas así, ¿no? Y comenzamos a sacar macanas, ¿no? No, que la medicina 2 más 2 no es 4. No sé, yo me imagino desde aquí unos 500 años, no, mentira, de repente menos. No sé. A ver si duramos, ¿no? Pero de repente de aquí unos 1000 años, vamos a volver atrás y decir, esto desgraciado no está. Bueno, obviamente, nosotros tenemos células eucariotas y las procariotas y es diferente, ¿no? Ya no tienen un núcleo verdadero, nosotros sí. Entonces, las enzimas son diferentes. Pero se suelen decir así, RNA polimerasa 1, RNA polimerasa 2, pero es lo mismo. ¿Sí? Ahora, lo importante aquí es que yo tengo que señalar, ¿no? No solamente el principio del gen, sino el principio de la transcripción misma. Y para eso hay una zona que se conoce como zona promotora. Una zona promotora. Es como una especie de cajita de secuencias que siempre es la misma y que me va a impulsar la transcripción. ¿Okay? No tiene nada que ver con el inicio, digamos, de la secuencia, sino que es una zona que simplemente va a servir para que vengan, digamos, otras enzimas y inicien la transcripción. Esas zonas, lo bueno es que las secuencias son conocidas, pero hay una que es famosísima y que esa siempre la tenemos que tener en mente, ¿no? Que es la famosa caja Tata. Exactamente. Esa es famosa, ¿no? Cuando vean, se pregunta de la caja Tata, no sé cuánto, es una zona promotora de la transcripción, ¿no? Clásica, conservada. ¿Mm? Una zona promotora de transcripción conservada en el sentido de que varias especies la tienen. ¿Cómo digo que se llama caja? Caja Tata. Ganadora de. ¿Cuál es el guardián del genoma humano? P53. ¿Y el guardiancito? P21. Entonces, a ver, P53 es justamente un gen supresor tumoral. Así se llama. Gen supresor tumoral se encarga de hacer lo mismo. Agarra, ve si tengo errores. Si tengo errores, paro la división celular, corrijo. Si no corrijo, muto. Apoptosis. Ahora, la mayoría de los cánceres agresivos tienen mutaciones en el P53. Ese te lleva a tener un cáncer agresivo, metastásico, todas las cosas así. El tema de cáncer es bellísimo, pero digo que hay que tomar precaución. Ok, vamos a ver que no. Ir a ver el codón de iniciación. Este es el codón de inicio. Okay. Siempre es el mismo codón. Codón es una secuencia de tripletes, donde yo tengo 3 bases nitrogenadas. Y este AUG me va a codificar el aminoácido metionina. ¿Ya? El aminoácido metionina que sale del AUG es siempre el mismo y solamente marca el inicio de la proteína. Esa es una trampa mortal
cuando uno quiere hacer preguntas de transcripción, traducción y las cosas. ¿No? Mira el truco, mira la trampa. Si la pregunta viene así, bueno, vamos a practicar en práctica. No vamos a practicar estas cosas, pero a ver, yo le doy una secuencia para traducir para que se diviertan mucho en el examen, ¿no? Yo le digo así, ¿no? ¿Cuál de estas, digamos, la traducción de este transcrito, cuál de las siguientes secuencias de aminoácidos es la que traduce? ¿No? Entonces yo te pongo así, inciso A, una serie de aminoácidos, tirosina, guanina, serina, guanina, serina, tirosina, leucina. B y así. Ahora, dentro ¿qué se llama esto? Del transcrito, a ver, yo tengo que tener cuidado de no tomar en cuenta el código de inicio, porque esta metionina no hace parte de la proteína, simplemente dice aquí iniciamos. A partir de aquí yo tengo mi proteína. Entonces, el truco está en ignorar esta proteína. Vos dices, bueno, comenzamos a partir de aquí. Y es por eso que ahí está la trampa mortal. Y la trampa también mortal es que la transcripción se hace de 5 a 3, pero la traducción de 3 a 5. La transcripción y la replicación en sentido 5 a 3, pero la traducción de 3 a 5. ¿Okay? Ahí depende si la pregunta te dice transcriba o traduzca. ¿No? Trampa. ¿Qué más? Y luego yo voy a tener una secuencia de final, ¿no? Y un meme. No sé si lo voy a pillar, pero a ver cómo le muestro el meme. Qué buenísimo, ¿no? Pero hay una secuencia de final que significa stop. ¿No? Aquí basta y aquí acabó tu proteína. Y suele ser una secuencia GCC, GUC, GU, ¿no? Una cosa así. Son tres codones que marcan el final. ¿No? Que ahí termina la proteína. ¿Ok? Básicamente. Entonces ahí uno tiene que tomar en cuenta lo que está entre medio. ¿Ok? Entonces, a ver, de repente tenemos muestras de preguntas, pero no es la idea. Y a ver, ¿qué más? Traducción de ARN cero. Poquitos. Y ahí está la ribosoma. Ya pues. ¿Qué no está queriendo funcionar? Ya, traducción. En la traducción hay el principal justamente es la ribosoma. Y aquí en el ribosoma tenemos tres partes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta estas tres partes. Generalmente hay una parte de iniciación, una parte de elongación y una parte de terminación. ¿No? Se va a recibir el primer aminoácido, luego se continúa la secuencia y se la termina. ¿No? Entonces hay un ciclo llamado ciclo E, ciclo B, ciclo A, ¿no? Entonces se le va a ir colocando la secuencia. Más importante, marcación de redes, la casualidad. Con donde inicia establece el marco de lectura. Mira qué bonito. Marco de lectura. Cuando la siguiente se traduce, aminoácido específico. Acá está, tres pasos. Iniciación, elongación, terminación. Obviamente queda un poco más largo de darle una mirada primero.
aquí acá, pero a ver, en una de las preguntas podría ser algo así, ¿no? En la secuencia te doy un cuadrito y ahí vos tienes que hacer esta traducción de los aminoácidos. Es una cosa muy sencilla. Entonces, aquí, por ejemplo, dentro de los cuadritos siempre te va a colocar primera posición, segunda y tercera, ¿no? Si la letra comienza, por ejemplo, con U, yo me voy a la primera sección y busco la U. De ahí, segunda sección, digamos, la siguiente letra es A, me voy acá, U, A, y la tercera es U, U, A, U, listo, es, codifica para tirosina. Es muy fácil. Una cosa así sencillísima. Generalmente son preguntas regaladas, pero por la diversión. ¿Ok? ¿También? ¿Así? Va a estar la tabla en el ¿Ah? Va a estar la tabla en el ¿Va a estar el marcador? Sí, sí. La tabla en el Ah, sí, va a estar la tabla. Ah, sí, sí, no, yo escuché que va a estar el marcador. Va a estar bonito. ¿Puedes explicar Si no, otra va a vez el estar. cuadro? ¿Puedes explicar otra vez el cuadro? Entonces, digamos, sería lindo que lo vea un poco más grande. Vamos a ver si nos carga el computador. Generalmente estos cuadritos, digamos, con este que yo tenga una secuencia que sea así, ¿no? O sea, el ejemplo fue la secuencia UCA. Digamos, vos vas a tener así A, T, U, qué sé yo. Entonces, aquí está el codón de inicio, que hemos dicho que AUG, y yo lo voy a ignorar. ¿No? Comienzo aquí. Entonces, yo agarro un triplete, tres aminoácidos, tres bases nitrogenadas, y la primera letra en estas tablitas suele haber así una columna, generalmente una columna vertical, que dice primera letra, la primera sección. Entonces vos buscas la primera letra. Aquí hay U, C, A, G. Entonces vos agarras la U. Te quedas ahí. La siguiente letra es C. Entonces te vas ahora en la fila, la segunda letra. ¿No? Y como la segunda letra es la C, me voy aquí. Entonces ya sé que UC y la última letra A. Entonces aquí busco la A y me voy acá. UCA. Entonces aquí según esto, UCA, serina. Entonces voy a saber que es. Entonces dentro de la respuesta yo colocaría así, esta secuencia, ¿cuál de las siguientes aminoácidos cuál de las siguientes proteínas es la que codifica? Y aquí te coloco, digamos, tirosina, metionina para hacer la trama y serina. Y aquí voy colocando aminoácidos. Entonces, lo único que tienes que hacer es la correlación de los aminoácidos que te vas a salir. Entonces, si las tres primeras letras se eliminan. Si es AUG, es AUG, vos sabes que es metionina y metionina es código de inicio. Incluso en la tablita te aparece AUG, acá dice, me está en rojo, dice metionina en rojo y es para ignorar, porque después es el código de inicio. Entonces aquí no codifica nada, simplemente te dice aquí vamos a empezar y a partir de ahí empezamos. Entonces la trampa es en las preguntas. Es que entonces cada tres es un Un aminoácido. O sea, por ejemplo, sería serina y el otro. Ajá. Vas agarrando cada tres letras y vas codificando un aminoácido. Sencillo, ¿no? Pero esa, como te digo, la trampa de metionina es agarra mucha gente. Uno obviamente va a comenzar, yo coloco así, imagínate, vos colocas aquí 5, 3, ¿no ves? O a veces si soy muy maldoso, mira, si soy muy malo, puedo colocar 3, 5. Pero vos tienes que acordarte que la traducción, ¿no ves? Va al revés. ¿No? Entonces vos te vas de acá para acá. Pero generalmente acá está el 5 y acá el 3. Entonces vos ignoras la hoja y comienzas a partir de ahí. Dame más dos. Mejor no se mal. Tranquilito. Empezamos tranquilos. Nada, sí. Imagínate, estoy mencionando hasta la trampa que hay en el examen, como porque no vaya mal, ¿no? Y aparte está, yo creo que, a ver, ¿cuándo nuestra clase? Miércoles, ¿no? Miércoles y viernes vamos a... ¿Sabes qué me falta hacer? Bien, me falta colocar el espacio en donde van a ir subiendo los trabajos, ¿no? Lo voy a colocar ahorita. Coloco la sección donde van a subir los trabajos, a partir del miércoles vemos si hay alguien que ya lo tiene listo, lo vamos revisando esas cosas, y ahí vamos a comenzar a practicar preguntas de pasada del examen, y vamos a morir hasta el examen. Vamos hasta el examen. Yo voy a sacar. ¿Ah? 100. Vamos a sacar 100. Oh, ay, sí, lo tiene ya.